Bueno, ese es un punto bien interesante, ¿no? Estamos de acuerdo todos que hay que hacer los estudios genéticos para encontrar variaciones genéticas, pero como usted dice, demora. Y hay pacientes como el que vemos que están muy enfermos, ¿no? Entonces, doctor Domingo, por ejemplo, ¿tú haces biopsia líquida o esperas el resultado de la biopsia de tejido primero para saber si es positiva o negativa y de ahí recién haces la biopsia líquida? Eso le iba a preguntar, en este caso me daba curiosidad si la aberración había sido detectada con una biopsia líquida o había sido en tejido de la paciente, en su Eh, caso, Biopsia líquida, porque la paciente estaba tan crítica que le que hicimos no la le podía. biopsia líquida cuando estaba ahí admitida Exacto. para ganar tiempo. También quería mencionar que también muchas veces los oncólogos no mandan los estudios porque no tenemos biopsia y el paciente a lo mejor, o por ejemplo, le mandan a hacer a extraerle el líquido del pulmón y tratan de hacer el estudio molecular o el estudio, la secuenciación de última generación en las células que han detectado del líquido del pulmón, pero a veces no es suficiente tejido para tener una respuesta. Y tenemos la opción de hacer la biopsia líquida, que podemos mandar incluso a pacientes que están hospitalizados. Otros oncólogos también no conocen, piensan que a lo mejor tienen que esperar a que el paciente vaya a la oficina para poder mandar este estudio, pero lo podemos mandar incluso a pacientes que están hospitalizados. Y eso es lo que yo hago en mi práctica. Si tengo un paciente que está en el hospital y ya tenemos una patología que está positiva, le mandamos el estudio incluso estando en el hospital admitidos para poder tener una respuesta más rápido. Claro, en el caso, lo que estaba mencionando la doctora Sarabia, sí, si el paciente no tenemos manera de obtener un resultado y está en una condición crítica, también a veces he considerado tratar con quimioterapia para tratar de estabilizar al paciente mientras esperamos la respuesta de los estudios. Doctora Rodríguez, ¿tú qué opinas de la biopsia líquida? ¿Deberíamos hacerle biopsia líquida a todo el mundo entonces para tratar de conseguir un resultado más rápido? Porque yo también estoy bastante frustrado con que el NGS tejido a veces nos toma como 3 semanas y el problema, por ejemplo, para nosotros, como probablemente ustedes en Silvestre o en Cleveland Clinic, con la doctora Sarabia o en Costa Rica, es que a veces los pacientes no son de mi hospital, son pacientes que los han diagnosticado en otro hospital. Entonces, cuando yo ordeno, por ejemplo, hagan NGS tejido, tengo que depender de la bondad del técnico de patología de otro hospital que no me conoce, que no trabaja conmigo, para que mande la muestra de patología. Entonces, si esa persona tiene buena voluntad, el día que yo le mando el fax va a mandar el tejido, pero a veces están ocupados, se demoran una semana solamente mandar el tejido o 2 semanas y de ahí recién empieza a correr el tiempo de las 3 o 4 semanas en el secuenciamiento. Entonces, para mí, por ejemplo, no es raro que nosotros tenemos pacientes que le resultó del tejido ha venido 6 semanas después, que lo ordenamos 7 semanas después. Entonces eso nos frustra bastante. Por eso, como dice el doctor Domingo, nosotros tratamos pues de hacer biopsia líquida a todo el mundo, porque como digo, la biopsia de tejido no depende necesariamente de nosotros. ¿Cómo hacen ustedes en Silvestre? No tenemos la misma experiencia que a veces el tejido está en otra facilidad y y hay que esperar que ese tejido se procure, se mande a la compañía y a veces después de esperar ese proceso encontramos que no hay suficientes células del tumor para hacer la prueba. Entonces la prueba líquida, que tenemos más control porque podemos hacerla exactamente el día que conocemos al paciente y en muchos casos nosotros tenemos una navigadora, una enfermera que cuando el paciente llama para una cita médica, en algunos casos podemos mandar a hacer la prueba a la casa antes de que el paciente venga al frente del oncólogo. Entonces sí acelera el proceso, nos da la ventaja de que tenemos mucho tejido porque es en la sangre, o sea que podemos sacar sangre del paciente, no es solo un tubo pequeño y los resultados sí vienen en una semana, lo máximo sería 10 días. Y yo, por ejemplo, en la última semana tuve un paciente, una señora mayor, y un punto que quiero hacer es que muchos de la oportunidad que nos da esta prueba de la líquida es que hay pacientes, por ejemplo, una paciente que yo vi que tiene 85 años, que era difícil hacer otra biopsia para obtener más tejido. Pudimos hacer la prueba de la sangre y encontrar una mutación que le pudimos ofrecer la semana después de un tratamiento. Entonces, nos da la oportunidad de ofrecerle el tratamiento indicado al paciente y tener la información más temprano. Ah, excelente, excelente. Sí, para la audiencia, si ustedes no están familiarizados,
La biopsia líquida generalmente en Estados Unidos nos toma 7, 8 días en obtenerse, y como dice la doctora Rodríguez, es bueno que todos los médicos que están presentes sepan que las compañías de biopsia líquida, hay algunas ahora que mandan, se pueden hacer en la casa. O sea, nosotros ordenamos la biopsia líquida y hay una persona que va a la casa del paciente a hacerle la biopsia líquida. Eso facilita tremendamente eso. Y es importante que todos lo sepan, porque a veces muchas de estas cosas simplemente no se hacen porque los médicos no sabemos que tenemos estas opciones. Así que si usted vive en Estados Unidos, usted puede ordenar una biopsia líquida y chequeen bien con la compañía, pero las compañías más comunes de que hacen biopsia líquida lo pueden hacer en la casa, ¿no? Entonces, doctora Sarabia, ¿tú también haces biopsia líquida para todo el mundo? Para la mayoría sí, sobre todo los pacientes de etapa avanzada, sí, y también tengo casi experiencia similar que la doctora Rodríguez, de que vienen pacientes de otras instituciones, a veces internacionales, ya que han sido diagnosticados en otro lugar y no tenemos la biopsia con nosotros, y generalmente en mi primera cita mando a hacer la biopsia líquida cuando estoy conociendo al paciente, mientras que tratamos de obtener el tejido de la otra institución, y esperando obviamente que sea suficiente para poder comparar los resultados, pero sí, generalmente a todos los pacientes de estadio avanzado, y ahora también estamos en ciertos pacientes de estadio temprano, cuando creemos que puedan beneficiarse de terapia dirigida, también lo consideramos. Ya, pues excelente, gracias. Entonces, para lo que está la audiencia, vamos a tener después del panel una charla de biopsia líquida, así que estén atentos. Y más tarde la doctora Rodríguez va a dar una charla también de cómo hacer estos secuenciamientos genéticos en pacientes post cirugía, porque es importante hoy en día que eso ya es estándar en todo el mundo, ¿no? Bueno, voy a pasar el slide. Vamos a seguir al siguiente.